Bien, el expresidente del Poder Judicial de la Corte Suprema, Javier Biestein, dijo que no era la primera vez que, según él, Juan Jiménez Mayor había intentado interferir en el Poder Judicial. Escuchemos. Que en realidad es posible que exista una reunión de este carácter cuando de por medio hay cuestiones de Estado, pero eso es una cosa, y otra diferente es que se quiera sugerir la materia con la que debe actuar el juez de la materia. Y en cuanto al señor primer ministro, que en ese momento era ministro de Justicia, él es proclive a intervenir en los asuntos del Poder Judicial, y en uno de esos audios un poco se coloca en la posición de superintendente de la justicia en el Perú. Y yo creo que eso sí es inaceptable. Yo fui víctima de su interferencia en una causa anterior. Bueno, Javier Velázquez Quesquén también ha señalado que se trata de una grave interferencia y que van a plantear una acusación constitucional, etcétera. Escuchemos. Muy grave, esto es una grave interferencia a la independencia del Poder Judicial. Ahora, ¿ustedes como bancada van a presentar esta moción de interpelación en contra de quién? En contra del primer ministro y del ministro Cateriano, pero sin perjuicio de ellos, simultáneamente se les va a plantear la acusación constitucional y la denuncia penal respectiva. ¿Hasta cuándo vamos a tener un ministro de defensa como el señor Cateriano, que lo chuponean en su despacho, que lo chuponean en sus reuniones irregulares que tiene? Entonces, ese es el hazmerreír en el mundo entero. Bueno, y la abogada de APRODE, que por supuesto tiene que ver con los intereses y defiende los intereses de los familiares de los emergentistas, también se sumó al coro de señalar que aquí hay una interferencia, etcétera. Escuchemos. Pero la sentencia sobre este caso le habla de una injerencia política, porque claro que sí, sí le sigue hablando de una injerencia política. ¿Por qué? Porque en ese audio se señala, el señor Cateriano, el ministro Cateriano, entonces el procurador, le dice a la jueza: nosotros tenemos un peritaje, el perito va a venir en junio, pero queremos saber si la sala la va a aceptar o no. Ya el tiempo pasó. Y le dice: pero yo necesito saber si siquiera lo van a aceptar en calidad de ilustrativo. ¿Cómo lo aceptaron los jueces? Rojas sí y la sala. Pero no como prueba, ¿no? Lo aceptaron en calidad de ilustrativo, conforme lo decía el señor procurador en ese momento. Ya. Tal cual, lo aceptó con carácter ilustrativo. Ella ya sabía que se venía. Antes que las partes, ella sabía que se venía ese peritaje y lo aceptó. Ellos nos han puesto en bandeja de plata el caso ante la Corte. Pero nosotros lo que hemos planteado a la Corte es de que a las personas, a los familiares de estas personas, no han tenido el respeto a sus derechos de poder acudir ante un órgano independiente e imparcial. Lo que vemos aquí es que el Estado se ha alineado, y lo ha dicho César San Martín. Lo que queríamos era unificar criterios para poder ir a la Corte. El Estado tiene que garantizarle a toda persona la independencia de los órganos internos. Pero si tú alineas tu órgano interno con tu defensa internacional, quiere decir que estás avasallando el derecho de una persona que está acudiendo en sede interna. Vamos a presentar una queja ante el Consejo Nacional de la Magistratura contra el doctor César San Martín. ¿Creemos que hay una injerencia? Sí la hay. ¿Creemos que él, como un juez superior, ha violentado la independencia de un juez inferior? Sí. Y creemos que eso debe ser sancionado. No podemos admitir, sea César San Martín, sea Biestein, o sea cualquiera, que trate de influir en su pensamiento, en la orientación de una sentencia de un juez inferior. Bueno, ella dice que les ha puesto en bandeja, estos audios le han puesto en bandeja a APRODE el recurso que ahora seguramente van a presentar ante la Corte Interamericana. Pero ella se está refiriendo no tanto al caso de Tito, sino al caso de otros dos emergentistas que APRODE denunció que habían sido también ejecutados extrajudicialmente. Se trata de los casos de Meléndez Cueva y Peceros Pedraza, que según una declaración del japonés Ogura, pues habían sido primero capturados y luego habrían aparecido muertos. En realidad estos
el caso de estos dos fue descartado desde el comienzo, desde la primera instancia, porque ellos sí aparecieron en el lugar de los hechos, en una de las habitaciones de la casa, con un montón de balas adentro. En fin, era evidente que habían sido, habían muerto como consecuencia del enfrentamiento. Pero claro, ahora, si es que este caso se revisa, se vuelve a foja cero, nuevamente se levantaría estos dos casos, y nuevamente ahí sí los comandos de Chavín de Huántar serían acusados nuevamente, tendrían que, no, ese es el tema, ese es lo grave del asunto. Le hemos dado una yema del gusto a PRODE, a los defensores de los familiares de terroristas. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Daniel Figalo, ministro de Justicia.